Bueno, voy a grabarla por si acaso. Y eh, el contenido que yo tengo para ofrecer, ¿sí? Ese contenido, pues, que yo estoy ofreciendo, pues tiene unos objetivos, tengo unos documentos, tengo unos datos de cierta manera, tengo una cantidad de datos y los usuarios, ¿sí? A quién le voy a dar esa información, cómo buscan ellos la información, qué es lo que ellos necesitan. Pero aquí toda la información lo que debe lograr es como la unión de estos tres elementos, ¿sí? Lo que es el contexto, ¿sí? Que es todo lo que tiene que ver con el negocio, con los recursos que yo tengo disponibles, con la cultura, con la tecnología, el contenido que yo tengo para mostrarles y los usuarios que la van a utilizar. Y habla aquí de cuáles son los componentes de esa arquitectura de la información, ¿sí? Entonces, yo tengo que categorizar y estructurar la información a través de unos sistemas de organización. Tengo que saber cómo los usuarios navegan y buscan esa información, ¿sí? Como un sistema de navegación. ¿Cómo la puedo representar esa información? Sistemas de etiquetado. Y cómo los usuarios la buscan. Entonces, lo que les decía ahorita, o sea, esto tiene que ver más que todo, obviamente, de cómo voy a organizar y a estructurar esa información que yo tengo disponible, que tengo actualmente, que yo investigo. Bueno, lo que tengo que mostrar, sí, yo quiero mostrar. Entonces, bueno, tengo que hacer esa organización, pero eso también tiene que ver mucho con la forma como las personas navegan en Internet, cómo ellos hacen esa búsqueda de esa información y cómo están de pronto acostumbrados a buscarla o a encontrarla, ¿sí? Entonces, ¿cómo la representa? Eso tiene que ver con sistemas de organización, sistemas de navegación, sistemas de etiquetado, sistemas de búsqueda, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener todo estructurado, todo organizado. Tengo que entender cómo puedo navegar a través de esa información, cómo va a ser el flujo o cómo me voy a mover a través de esa información, cómo voy a etiquetar esa información importante que yo sé que de pronto la gente puede estar buscando y cómo hace la gente la búsqueda. Bueno, entonces aquí yo saqué unos ejemplos acá, vamos a ir como rápidamente. Eh, Estructuras o arquitecturas de información de sitios, por ejemplo, esto es muy enfocado, digamos, viendo en sitios de internet, ¿sí? Sitio como el productos, entonces cómo organizar ese tipo de productos, cómo está la gente acostumbrada a buscar los productos, qué podría yo agregarle a estos productos que facilitara esa búsqueda, ¿cierto? Un ejemplo, digamos, de algo que puede ser mucho más complejo de buscar, cuando un sitio tiene tanta información, ese tipo de tiendas, pues tienen una cantidad de productos que pues tienen que ubicarlos en una cantidad de categorías, ¿sí? Pero esa cantidad de categorías a veces puede ser como frustrante si yo no sé cómo hacer esa búsqueda acá. Entonces, igual también hay que facilitarle tener buscadores de pues, escribir el producto o llegar a través de un mapa del sitio o llegar a ellos a través de una categorización, ¿sí? Bueno, aquí este era un ejemplo. Esto lo saqué como de unos videitos que mencionaban algo de esta arquitectura de información y consideraban que de pronto este tipo de organización de la información, cuando ya el elemento visual tenía tanta influencia, pues no era de pronto la mejor manera de buscar, como de mostrarla, ¿sí? Con esos etiquetados ahí de ofertas. Y hay tres conceptos que hablan de que nosotros debemos conocer, que es ontología, taxonomía y coreografía. Ontología es cómo la gente busca, o digamos, la gente cómo conoce ese producto, o qué nombre lo conoce, ¿sí? Entonces, la ontología tiene que ver con todo o sea, como yo sé que la gente conoce ese tipo de productos. Entonces, la taxonomía es cómo voy a categorizar yo esos productos. Entonces, bueno, la gente sabe que eso es un sofá y la taxonomía es en qué categoría yo voy a incluir ese sofá. Entonces, o esa silla o ese elemento, lo voy a incluir en qué categoría. Entonces, la categoría es la taxonomía que yo hago de cada uno de los elementos. Entonces, esto va a estar dentro de sofás y no va a estar dentro de mesas ni va a estar dentro de... sí, esa categoría va a estar dentro de, digamos, elementos del hogar, ¿sí? Digamos, y de esa categoría va a estar dentro de otras, ¿sí? Entonces, es como yo hago esa categorización de producto, entonces, se conoce con el nombre de taxonomía. Y
hablan de coreografías, ya digamos precisamente a esa experiencia de compra. Esto es muy enfocado en sitios de venta de producto, por ejemplo, tiendas donde la información es muy grande. Entonces, aquí ponían tres ejemplos, o tres ejemplos, no, perdón, de o qué debe ser, o qué debo lograr con esto. Entender primero dónde están las cosas, saber qué han encontrado y qué pueden esperar y qué es lo que hay alrededor. Esa es la idea de que de la arquitectura de información los ayuda a ellos. Lo que debe permitir a mí la arquitectura de información con respecto a los usuarios es que ellos sepan dónde están, ¿sí? En qué parte están ubicados, ¿sí? A dónde llegaron, porque no siempre llegan por el acceso de la página inicial, sino que llegan a través de otros medios. Y cuando ellos llegan ahí, pues sepan, bueno, a dónde aterricé o dónde quedé, o eh, saber qué encontraron ahí, o sea, saber que si ellos encontraron lo que estaban buscando, bueno, pues cómo está esa información, darles la información, brindar la información que necesitan de eso en ese momento. Y dice qué pueden esperar y qué es lo que hay alrededor. Entonces, bueno, ya una vez en el sitio, bueno, yo necesito seguir investigando sobre eso, seguir consultando sobre esto. Hay la suficiente información acerca de eso, de ese producto. O sea, le puedo mostrar a él qué es lo que el siguiente paso que podría hacer ahí, ¿cierto? Y pues darle una cantidad de elementos alrededor que le permitan hacer, digamos, eso que él está haciendo, o sea, para lo que él llegó a ese sitio. Esa arquitectura natural tiene más que ver con eso, ¿sí? Entonces colocaban ejemplos, por ejemplo, de arquitectura de información es todo esto, ¿sí? O sea, es la ubicación de pronto de esto, por ejemplo, es algo típico de usar la arquitectura de información, los sistemas de señalización, en este caso en el metro, en aeropuertos, la organización de los elementos. No sé si ustedes vieron como el cambio que tuvo eh, la tienda del éxito de ¿qué? El que gana Rosita. Sí, o sea, la forma como ellos se organizaron ahora, como las compras, los elementos, o sea, lo que le agregaron adicional. O sea, me parece o sea, un cambio así como de conceptos diferentes, el que instalaron en la Rosita. Entonces, todo eso tiene que ver con la arquitectura de la información. Y habla de 8 principios que debe tener la arquitectura de la información. Entonces, yo les voy a pasar una paginita, esto lo saqué de una página que hay, que tiene que ver con los 8 principios. Se me perdió aquí uno. Es el principio de los objetos. Trata de bloques de información como algo vivo que puede evolucionar cuando el proyecto crezca. Entonces es lo primero que uno tiene que pensar. Por ejemplo, quiero poner un ejemplo de Pinterest. Entonces, que si yo hago una búsqueda de algunos elementos, entonces esto puede ser una cantidad de elementos que van a aparecer ahí. Entonces, yo tengo que saber cómo van a aparecer los elementos y qué tanto espacio van a ocupar. Y si ocupan ya mucho espacio, entonces, pues ir como eh, o sea, limitando el espacio digamos, de los elementos de texto, por ejemplo, o en el tamaño de las fotografías, o cómo se van a mostrar. Entonces es saber que eso puede ir creciendo. Entonces, tratarlo como bloques todo. Habla del principio de las selecciones. Crea páginas que ofrezcan pocas opciones a la vez para que el usuario complete una tarea concreta. Entonces, entre menos, eso habla de la ley de Heath, que entre menos tiempo usted tarde en tomar entre menos opciones tenga para tomar una elección, pues obviamente facilitarle como la vida al usuario. Por ejemplo, aquí el ejemplo de un control remoto no hace mucho, ¿sí? 5 años, y uno tal vez de hace 3 años. Entonces, la idea es eso, como facilitarle a él, organizarle la información de la manera que pueda tomar las decisiones sin pensar tanto. Si usted le muestra 134 opciones de comida, pues él se va a quedar. Entonces, si usted le muestra pronto las opciones de comida por sus categorías y pocas selecciones, también eso permite como que sea muy concreto en el momento de realizar la tarea. Entonces,
La idea es que ofrecerle pocas opciones, pero unas opciones bien pensadas de qué es lo que él va o hacia dónde podría ir. ¿Sí? No es quitarle, digamos, no es quitar platos, no, es colocar esos 134 platos dentro de una filosofía de opciones que pueda llegar rápidamente a lo que podría estar buscando. Dice el principio de la divulgación, prioriza y muestra solo la información que necesita para ayudar a los usuarios a comprender lo que ven y después permite que vayan profundizando. Entonces, en el momento de que llegan a una acción o una ventana o que aterrizan en un sitio, pues entonces solo mostrar la información relacionada con lo que podría hacer ahí. Y si ya hay una información complementaria, pues entonces en una siguiente acción hacer, mostrarla. ¿Sí? Principio de los ejemplos, ayuda a tu usuario con ejemplos que faciliten la comprensión de lo que ve y lo que tiene que hacer. ¿Sí? Si está buscando por ejemplo, quiero colocar el ejemplo de Airbnb, ¿sí? Está buscando una ciudad, entonces pues facilitarle la búsqueda de los alojamientos, de las experiencias, y de qué va a encontrar ahí. O si de pronto no sabe qué hacer, pues de pronto colocarle aquí un texto donde dice qué podría hacer acá. Usted podría colocar una ciudad y esa ciudad hacer la búsqueda. Principio de las puertas delanteras. Ten en cuenta que al menos la mitad de los visitantes del sitio vendrán a través de una página que no sea la página de inicio, ¿sí? O sea, llegan a él a través de redes sociales, a través de etiquetas de hashtags, ¿cierto? De CEO. Entonces, a veces llegan a ese sitio y ¿qué? No a través de, digamos, de la búsqueda que están haciendo inicialmente, ¿sí? Principio de clasificación múltiple. Ofrece a los usuarios varios esquemas de clasificación diferentes para explorar el contenido del sitio. Este puede ser, digamos, que hablaban de que contradecía de darle pocas selecciones, pero esto tiene que ver más con una vez que eh, la persona está en el sitio, ¿cierto? Darle una opción de llegar a lo mismo a través de varias opciones, ¿sí? O sea, digamos, dice, si él quiere buscar, por ejemplo, en este caso, analizando en el caso de Spotify, ¿sí? Que si él quiere de pronto acceder a su tipo de música, entonces darle varias opciones de, bueno, este tipo de música lo puede encontrar por esta clasificación o lo puede encontrar a través de unos grupos de cantantes o lo puede encontrar a través del sistema de búsqueda o lo puede encontrar como ustedes han visto, si tienen Spotify, pues ustedes han visto que siempre les sale como lo último que escucharon, cosas parecidas a ese grupo que han escuchado, digamos, playlist donde está ese grupo, resúmenes que él hace de lo que escuchó durante la semana, las recomendaciones para esta semana, o sea, es eso, o sea, como varios esquemas de clasificación, pero eso no digamos, no dificulta para lo que yo voy a utilizar la aplicación, que es simplemente para escuchar música del tipo de música que me gusta, ¿sí? Son como opciones que le da, pero entonces no dificulta él. Y esa exploración a veces uno como que pues la hace, uno tiende siempre a hacer como lo mismo aquí ¿sí? Él tiene sus playlists y ya hace una vez búsqueda, pero esto a veces uno pues lo revisa de vez en cuando, o sea, revisa esas opciones que le dan en el programa. Principio de la navegación enfocada. Los elementos de navegación deberían crearse y etiquetarse según el contenido que ayuda al usuario a llegar. ¿Sí? Esto era es de un curso precisamente de diseño UX, donde hablaban de que la empresa dueña de esto, de las motocicletas, tenía un sistema de seguros que se llamaba Genius. Y Genius, ellos les decían, bueno, tiene que estar en algún lado y con el logo. Pero entonces, ellos tienen muy claro que es Genius, los que hacen tienen muy claro que es Genius, pero el usuario, cuando ve este Genius, ahí no tiene ni idea qué es. Así le pongan el logo, así le pongan, o sea, le tocaría uno entrar y mirar qué es Genius para saber qué hay ahí, qué contenido hay exactamente ahí. Entonces, ellos decían que eso era perdido porque, pues, obviamente la gente nunca va a acceder a un sitio a menos que le diga específicamente, bueno, entra a la página de Valle Genius para que usted llene un formulario para el seguro de su moto, algo así, ¿sí? Pero si no lo hacen, no hay esa referenciación, pues nunca van a llegar ahí. Entonces, es como colocar contenido que de pronto nunca va a ser utilizado de la manera que ellos piensan. Y ese principio de crecimiento asume que el contenido e interacciones que tiene hoy es una pequeña fracción de lo que tendrá mañana. Entonces, siempre pensar en que el sitio puede crecer, en que la aplicación puede
puede tener nuevas versiones. Entonces, como esos 8 principios de arquitectura. Bueno, y aquí pues llegamos como ya en sí, a lo que sería ese tipo de arquitectura o cómo lo podría yo distribuir. Aquí pone un ejemplo de cómo uno hacía esto. Entonces, por ejemplo, estos mapas de sitio, si mi aplicación o mi página es algo muy sencillo, pues va a ser muy fácil estructurar, ¿cierto? Si es un sitio tienda virtual que tiene, no sé, 50 productos, pues eso ahí me va a llevar un tiempo. Entonces, esa arquitectura de información la muestro a través de eso, de un mapa del sitio, que es un diagrama jerárquico que muestra la estructura de un sitio web o aplicación. Hay una página, por ejemplo, que se llama Octopus, donde yo puedo hacer diagramas muy complejos de cómo va a quedar la información. Aquí, ¿qué recomiendan? Pues recomiendan, pues depende de la complejidad del sitio, pues utilizarlos o no. Si es un sitio donde, no sé, tal vez va a haber 4, lo puedo categorizar muy fácilmente y tengo pocas opciones, bueno, yo podría hacer ese mapa en algún tipo de programa de ilustración. O aquí, por ejemplo, ponían que incluso podrían ustedes poner el sitio a través de epoxis en la pared, ¿sí? O utilizar un programa de esos cuando ya de pronto la navegación puede ser bastante compleja y la cantidad de acciones que tenga que hacer la persona, o de información, perdón, porque esto todavía no tiene que ver con acciones, ¿sí? Eso tiene que ver más cómo voy a organizar la información, es muy compleja. Entonces, utilizar un sitio es... O, por ejemplo, recomendaban utilizar MinMaster, que es como para hacer mapas mentales. Entonces, que ahí en ese también ustedes podrían organizarlo. ¿Qué recomiendo? Pues depende para qué necesite. Si ustedes tienen que hacer reuniones con sus equipos de trabajo, si hay equipos de trabajo, pues obviamente recomiendo ese tipo de herramientas que son como colaborativas. Si voy a hacerlo así, si es en un sitio o hacerlo de pronto en una herramienta de estas, si el equipo está en remoto, o si de pronto usted tuviera que hacer algún tipo de reunión con el cliente y mostrarle cómo organización para que él apruebe esto, pues entonces utilizaría ese tipo de herramientas, ¿sí? Para que él entienda cómo organizar esa información y cómo la a organizar, ¿sí? Entonces ahí también depende de eso. Esa información, pues yo la puedo hacer también muy sencilla. Eso también podría ser, listo, aquí por ejemplo poner el ejemplo de una aplicación de lectura. Entonces, sí, bueno, voy a tener 4 elementos para organizar la información a través de qué voy a tener en el inicio, qué voy a tener en la opción descubrir para que la gente entre ahí, qué voy a tener en la parte de lecturas y qué voy a tener en usuario. Entonces, hacer una clasificación así sencilla, ¿sí? Y después yo podría utilizar, digamos, un MinMaster o ese de llamados mentales para organizarla y mostrarla así rápidamente. Entonces yo la podría, ahí solo con tenerla de esta manera ya puedo mostrar la organización de la información. Y después vemos el papel de los user flow, ¿sí? Que es una representación visual del recorrido que hace un usuario para realizar una tarea específica en una aplicación o sitio web. Entonces, este user flow tiene que ver ya como que esta información, yo tengo la información ya, digamos, ya organizada, ya tengo la visión estructurada. Entonces, eso tiene que ver más con el concepto de organizar la información para que la gente entienda o pueda acceder a esa información. Y el user flow tiene que ver más como el camino que va a utilizar una persona que accede a ese sitio para llegar a esa información, o sea, qué camino, qué acciones va a realizar eso. Entonces, un ejemplo pues, típico era de pronto estos diagramas como de flujo, donde mostraba a través de unas flechitas el camino, los caminos para acceder a la diferente información y si el usuario realizaba una acción que era correcta y podía continuar, o si era una acción que era incorrecta y no continuaba, o una acción que generaba algún tipo de error, entonces, ¿qué pasaba? Entonces, ese tipo de diagramas pues eran
se hacían también para estructurar, digamos, la navegación, ¿sí? Entonces tiene que ver más con la forma, con la persona navegación, o el término navegabilidad, que no es muy, se aplica en esto, es la navegación. Entonces, esto puedo mostrarlo a través de un esquema así sencillo, o por ejemplo, en este recomendaban, por ejemplo, una manera de hacer esos user flow, que es lo que el usuario ve, lo que el usuario hace, lo que es siguiente que ve y lo siguiente que hace. Entonces, estructurar estos user flow a través de que, bueno, ¿qué está viendo actualmente el usuario? Entonces, por ejemplo, dice, está viendo la lista de las tareas. ¿Qué hace el usuario acá? Entonces, hace clic o hace tap en una agregar tarea. Y después, lo siguiente que ve, entonces, ¿a dónde lo lleva esa acción? Dice, se abre el formulario, agregar tarea. ¿Qué hace el usuario cuando se abre esa ventanita? Introduce la descripción de la tarea y pulsa hecho. ¿Y a dónde lo lleva eso? Entonces vuelve a la lista de tareas con el ítem añadido. Entonces yo podría estructurar todo esto, todo este user flow a través de eso, de esta fórmula simple que es qué está viendo el usuario actualmente, qué es lo que está haciendo con lo que él está viendo, y si él hace una acción, ¿a dónde lo va a llevar esa acción? ¿Sí? Entonces también sería una manera de estructurarlo. Aquí pueden dar ejemplos de, bueno, el hecho a mano y hecho así ordenado en digital. Entonces, por ejemplo, aquí hablaban de qué está viendo el usuario. Entonces, el usuario está viendo la ventanita donde escribe el login. ¿Qué acciones hace ahí el usuario? Entonces, el usuario, por ejemplo, ahí puede validar el password y eso lo va a llevar, digamos, a la página ya de entrada, o poner un usuario inválido o un password inválido. Entonces, ahí le va a salir una ventana de error que dice su usuario está mal o su password está mal, ¿cierto? Y ahí hay unas opciones que le van a salir que es, quiere repetir volver a hacer o se le olvidó el usuario. Entonces, por ejemplo, si el usuario dice, bueno, entonces se me olvidó el password, ¿qué hace? Entonces lo lleva a una ventana donde va a decir que se le olvidó al usuario. Entonces, ¿qué debe hacer el usuario? Escribir un email y enviar un correo a la cuenta. Luego, con eso que hizo, pues el usuario tiene que loguearse nuevamente y luego resetear el password, ¿cierto? Para luego, digamos, ya entrar en sí a la página. Entonces, digamos, todo este proceso solo con una acción que tiene que ver con la acción de loguearse, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí por ejemplo ponían un ejemplo, o hay un ejemplo, este sí lo encontré, de un flujo, ¿cierto? De usuario con sus conexiones. Entonces, mire que el user flow a mí me permite saber qué va a haber, o sea, qué va a ver el usuario ahí. No, esto no tiene nada que ver con diseño visual, ¿sí? O sea, el diseño visual de pronto de cómo voy a ordenar esa información y cómo voy a hacer las conexiones, ¿sí? Pero esto no tiene nada que ver con, digamos, empezar a diseñar bien fácil. Simplemente es como saber qué va o qué va a tener esa ventana en ese momento. Entonces, por ejemplo, en esta ventana, ¿qué va a ver? ¿Qué va a encontrar ahí? Va a encontrar las opciones de pagar, va a encontrar opciones de lista de productos, va a encontrar una cesta. Entonces, si él le da pagar, entonces, bueno, se va a loguear. Entonces, si se loguea, pues de una vez hace un checkout. Si no se loguea, pues entonces le pide la identificación y entonces ahí sí se hace el login. Entonces, esto que yo tengo acá es qué va a encontrar ahí en esa ventana, qué va a ver ahí en esa ventana y qué acciones va a realizar y a dónde lo va a llevar. Entonces, este flujo de la información no tiene que ver, digamos, absolutamente para nada por ahora con lo visual. Simplemente es qué va a encontrar ahí, qué va a ver, cómo va a ver esa información. Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? Digamos, entre la arquitectura de información, porque simplemente la arquitectura de información es como darle una estructura al sitio y después esa estructura al sitio, cómo va a ser, cómo se va a navegar. ¿Sí? Entonces, esto, pues, recomiendan, ¿qué tan complejo puedo hacer yo esto? Pues, que la idea es que usted pueda hacer cambios rápidamente. Entonces, que si usted le muestra esto, si usted analiza esto, por ejemplo, con su equipo de trabajo, si usted analiza esto con el cliente, ¿sí? Si usted analiza esto de pronto usted quiere hacer un test de usuario, a ver si digamos, es
es claro cómo está, cómo puede, digamos, encontrar el algo, y usted necesita hacer algún tipo de cambio, pues que lo pueda hacer fácil, ¿sí? Entonces buscar un programa o si yo hago esto rápidamente en Illustrator, puede hacerlo ahí. Pero, ¿cuál es la ventaja, digamos, de los programas actuales, por ejemplo, XD o de pronto, digamos, Figma? ¿Sí? Que yo esto lo puedo hacer ahí mismo en Figma, ¿sí? O lo puedo hacer ahí mismo yo aquí tenía uno que siempre muestra acá. ¿Cuál es? No me acuerdo si es este. Ahí está. Mm. Sí, bueno, ese es un ejemplo, es que tenía otro acá, pero bueno, es un ejemplo ahí de un sitio, pero bueno, aquí ya está el sitio, ya está ya la propuesta final, pero entonces yo puedo mostrar el sitio. mm, digamos, yo puedo, digamos, mostrar esto, o sea, mostrar las conexiones que va a tener o a dónde va a ir el sitio si hago cliente al parque. Entonces yo podría empezar haciendo esto acá solo con texto, ¿sí? O sea, así como lo tengo aquí ordenado. ¿Sí? Como para hacer ese proceso, entonces podría ir ordenando y entonces de una vez, bueno, sé que va a tener ahí. No necesito hacer esto de una vez con imágenes. Entonces yo podría utilizar ese programa para hacer esto, por ejemplo. Yo siempre lo he hecho acá en Illustrator, la verdad. ¿Sí? O sea, yo hacía estos elementos acá, o sea, aquí mismo en Illustrator y bueno, después yo como que me llevaba ahí, se me facilita. Pero, por ejemplo, decían ahí en una charla que estaba que, bueno, si usted hizo esto en Illustrator, pero entonces, bueno, ¿cómo se lo va a mostrar a la persona que tiene que aprobar eso? Entonces, bueno, que tengo que exportar un PDF y luego ese PDF, pues entonces analizarlo y que si tengo que hacer algún cambio, entonces tengo que venir al quiero hacerlo. Entonces, pues decían, bueno, hágalo en un programa donde pues no sea complejo hacer los cambios, eh, que no le implique a usted que la otra persona tenga que tener instalado algún tipo de programa pues para poderlo ver, ¿cierto? Entonces, pues esto lo puedo hacer donde se me facilite a mí primero, obviamente, pero más como se le facilite a uno mostrarlo, o sea, que sea fácil y sencillo hacer cambios. Entonces, acá, por ejemplo, ponían un ejemplo de una empresa que hacía este tipo de user flows en programas no plataformas, como Miro o como Mural, o en el mismo MinMaster, ¿sí? Ese es como entonces que yo podría hacer esa navegación y mire que ahí lo que está, ¿sí? Es lo que va a tener o lo que va a hacer la acción que va a hacer. Entonces, mire que dice login, entonces si hace login, entonces ¿a dónde lo lleva ese login? Sí, si sale error con el login, entonces ¿qué hace? Entonces, mire que está hecho como con elementos que me permiten a mí como analizar, pero no tiene nada que ver con diseño visual. ¿A qué va a tener esa ventana? No, solamente lo que va a ver ahí, lo que va a encontrar. ¿Sí? Entonces, esto es lo que me permite a mí después empezar a buscar qué elementos yo voy a tener ahí. Entonces, yo aquí voy a tener una cesta y voy a tener unos elementos para pagar, necesito unos iconos, me imagino. ¿Sí? Entonces, como que yo empiezo a mirar qué necesito yo para ir organizando esa información que ya tengo ya estructurada. ¿Sí? Entonces, el user flow tiene que ver más con eso. Y acá hay otro ejemplo. Dice, yo quise aquí unas paginitas aparte. Entonces dice, user flows y la diferencia con un Customer Journey Map, que recomiendan hacer un mapa de, digamos, de la experiencia de usuario o un mapa, digamos, de, las, de, la, de, de las acciones. ¿Sí? Eso tiene que, entonces recomiendan, o cuál es la diferencia de pronto entre esto y un user flow. Entonces el user flow, digamos, es como el resultado. ¿Sí? Entonces dice, son entregables que visualicen el camino que los usuarios toman al completar una tarea.
tienen un orden, aunque no tienen por qué ser lineales, y hay distintos caminos. No se centra en los sentimientos de los usuarios como hace el User Journey Map o el mapa mapa de experiencia de usuario o el mapa como de navegación o del usuario. Entonces, aquí esto es algo muy técnico, me parece. Es algo como que, bueno, yo ¿qué voy a hacer acá? Entonces, esta página me va a llevar a dónde. Este elemento, la respuesta puede ser positiva o negativa. Entonces, si es negativa, ¿a dónde va? Si es negativa, ¿a qué página me llevaría? O a qué. Sí, entonces esto lo que muestra es solo navegación y no tiene que ver nada con lo que va a realizar la persona. Entonces recomienda, por ejemplo, hacer un mapa de esto el Customer Journey Map, un mapa como es de la navegación o de las acciones que hace la persona para analizar la experiencia, ¿sí? Para analizar lo que la persona, digamos, sus frustraciones, que de pronto puntos críticos ahí que de pronto las personas como que se quedan ahí o sienten que de pronto no están encontrando lo que necesitan, ¿sí? Y esto me permite analizar qué podría yo mejorar, qué soluciones podría implementar y qué funcionalidades se necesitan. Entonces, este Customer Journey Map lo que analiza es eso, de pronto el uso de un sitio y qué hace una persona cuando va a buscar cierta información. O, por ejemplo, si yo, no sé, creo que no sé, era Yomara la que está en este curso que me preguntaba que si yo podría aplicar un mapa de estos a toda la experiencia del usuario. Y sí, porque toda la experiencia del usuario es desde que él conoce el producto, cómo lo conoció, después cómo accedió a esa información, después cómo hizo el proceso de compra, ¿cierto? Después qué sintió cuando le llegó el producto, o sea, podría ser un mapa muy, muy grande, ¿sí? O sea, cuando lo está usando, pues analizar ciertos elementos de uso y, no sé, tal vez una postventa, ¿sí? Tal vez cómo desechó los equipos. O sea, yo podría analizar como todo el ciclo de vida del producto a través de un mapa de experiencia de usuario y buscar puntos críticos, ¿sí? Oportunidades de mejora ahí. O, por ejemplo, yo solamente podría analizar, bueno, a mí me interesa es analizar, estoy haciendo una aplicación, entonces a mí me interesa es analizar desde el momento que la persona conoce cómo llegar ahí o cómo accede al sitio, cómo él navega él y si hace la compra y listo. O sea, yo no voy a analizar si le llegó el producto, cómo le llegó el producto, cómo lo usó. Bueno, no. Podría ser solamente porque estoy haciendo una aplicación. A mí me interesa por ahora es analizar el uso, la usabilidad de la aplicación, todo lo que tiene que ver con eso. Entonces dice que el Customer Journey Map o los distintos pasos que tiene que realizar un usuario para conseguir algo. Esto me permite a mí evaluar sentimientos o sensaciones, sirve para proponer funcionalidades, identifica puntos críticos y yo puedo proponer soluciones y funcionalidades que me permiten pues ayudar en el proceso o en la experiencia. Entonces, eso tiene que ver más con la experiencia que tiene el usuario. Estos user flow, pues es cómo yo voy a ordenar esta información, cómo va a navegar, cómo voy a hacerle navegable el sitio a la persona. Entonces, yo aquí saqué dos páginas que tienen que ver con eso. Este es más una página de diseño UX que me parece que dice, los nuevos wireframes son los user flows. User flow is the new wireframe, ¿sí? Porque a veces, ¿qué diferencia hay con los que vamos a ver con los wireframes? ¿Sí? O sea, a mí me parece que el proceso siempre ha sido ese de estructurar la información, después mirar cómo voy a hacer esa navegación y pasar a un concepto que es los wireframes o ya digamos empezar a bocetar. Entonces, aquí dice aquí unos conceptos también para mostrarles. Les habla el proceso de diseño de LeanX para una aplicación que hemos visto. Dice, digamos, ya sería como con la propuesta, ¿sí? Entonces, analizando, revisar brief, revisar póster, notas de la investigación, 15 a 30 minutos, definición del problema de 15 a 45 minutos, definir eso es para proponer soluciones, qué se va a solucionar, hacer una
una sesión que se llama los Crazy 8, ¿sí? Que son sesiones cortas de 15 minutos que debo presentarlas en 3 minutos y se votan las mejores ideas. Este Crazy 8 es que dividen la hoja en 8 partes y en esas 8 partes pues hay como ideas acerca del sitio, de cómo la va a navegar o qué va a encontrar. Y una búsqueda, una solución rápida para la que tiene 25 minutos y entre todos pueden ver referencias e investigar. Digamos como que sería un proceso rápido de pronto que necesitamos unas propuestas rápidamente. Entonces aquí hablan de sketching, wireframes, mockups o maquetas en español. Entonces, este sería como el proceso ya cuando ya tengo muy claro cuál es la arquitectura y cuál es el user flow. ¿Sí? Cuando ya tengo muy claro eso, entonces yo puedo proponer unos sketches rápidos que son hechos siempre a mano y después voy a proponer unos wireframes que pueden ser de baja fidelidad o de alta fidelidad y lo que conozco como mockup es ya la presentación en sí de, digamos, de los colores que va a tener, cómo van a ir las páginas. Eso todavía no es un diseño final. Se podría decir que yo puedo evaluar eso para luego sí presentar algo final. Entonces aquí ponen ejemplos de wireframes a mano, o sketch a mano, ¿sí? Entonces es como diseñar los pantallazos, ahí sí ya que va a tener cómo van a ir los iconos, qué iconos van a editar, cómo va a estar organizada la información. Y después, si ya propongo unos wireframes, dice, wireframe es el esqueleto del diseño, se caracterizan por tener una baja fidelidad visual, representando la interpretación en escala de grises y sin dedicar demasiado tiempo al aspecto o estética del diseño. Entonces, por ejemplo, aquí ponían un wireframe de una aplicación, ¿sí? Dice home, servicios, proyectos, detalle, blog, entrada al blog de una aplicación web. Y decían, los baja fidelidad es simplemente donde van a ir las imágenes, entonces puedo crear iconos que me referencian que ahí van imágenes. Los textos no se colocan todavía como textos, sino como bloquecitos de líneas. Los títulos, bueno, aquí van a ir un título, entonces se resaltan con negro. Necesito unos elementos para resaltar. Entonces es simplemente como crear bloques, unos bloques ahí que me permiten hacer eso. Como ordenar, cómo estar los elementos, ¿sí? Y bueno, eso ya sería una propuesta ya final después basada en esta. Entonces, bueno, una propuesta ya final con aplicación de todo lo que es el branding de la marca y, digamos, las imágenes que yo necesito y ya, digamos, la representación visual de cómo van a quedar, ¿sí? Entonces, y mockups son una representación visual y estática de un diseño. Se utilizan para tener una idea más clara de cómo se verá el diseño una vez maquetado y programado el producto. Entonces, el mockup tiene que ir más como con la presentación que yo voy a hacer de cómo se ve el sitio, ¿sí? Entonces, el mockup es, bueno, así me va a quedar el pantallazo final y así voy a tener los pantallazos internos. Entonces, el mockup es eso, una representación visual estática, pero no habla de navegación. Entonces, el proceso es sketch a mano, wireframes que pueden ser de baja fidelidad o de alta fidelidad si ya tengo de pronto algunos textos listos, algunos títulos. En los wireframes recomiendo no utilizar el tipo de fuente que se va a utilizar todavía, simplemente es activar un texto aquí. Después ya en el mockup sí tengo que tener claro eso. Pero ese mockup es estático, ¿sí? O sea, yo puedo hacer una presentación estática de los elementos, no tiene que ser todavía funcionante. Hay unos conceptos, digamos, que yo debo tener en cuenta que son como los patrones de diseño. Es para hacer eso, entonces hay varias paginitas, por ejemplo, hay esta que se llama Very, Nice, Very Nice. Esta, por ejemplo, es una página dedicada dice acá, aprendizaje, inspiración, diseño, construcción. Entonces, me muestra, digamos, sitios
de acuerdo a su función, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero ver pantallazos de entrada, sign up. Entonces me muestra varios pantallazos de cómo podría hacer el sign up del sitio, ¿sí? Cómo se podría lograr la gente. Entonces, bueno, voy a ver este. Entonces dice, me muestra como la diagramación que tiene el sitio, ¿sí? Y dice diseñado por tal, y si quiero ver la página, si quiero más información. Entonces, esta es una página que me muestra mis patrones. Los patrones son importantes, ¿por qué? Porque pues ya hay una tendencia a que los iconos, los elementos están ubicados de tal manera, y si la gente está acostumbrada a esas tendencias, pues a veces ir en contra de eso también genera conflictos de navegación o conflictos de usabilidad. Entonces, dice que yo tengo que establecer o ver qué patrones hay sobre ciertos elementos que yo pueda utilizar. Y habla de patrones Android versus patrones iOS. Entonces, una cosa es, sobre todo para aplicaciones, ¿no? Cuando yo voy a diseñar para aplicaciones que están basadas en sistemas operativos Android o en sistema operativo iOS, pues hay unos conceptos que ya están aplicados. Hay dos páginas. Una es la de Apple, que me muestra a mí algunos patrones de diseño que yo podría utilizar. ¿Sí? Las guías de diseño, los patrones que utilizan de acuerdo al sistema operativo, ¿cierto? Si es para portátil, si es de pronto, bueno, ya en Watch, si es para móviles, si es para televisión, ¿sí? Entonces hay unos patrones que ya muestran o habla de los principios en los que se basan el sistema operativo y que yo debo tener en cuenta, ¿sí? Y acá hay varios ejemplos. O hay el de Google, que es muy enfocado en Android. El de Google es el Material IO Design. Entonces es una página que tiene Google, que es muy completa, o sea, es súper completa porque pues hablan acerca de qué es, de para qué me sirve esto, ¿cierto? Dice que es creada por Google para ayudar a los equipos a construir experiencias digitales de alta calidad para Android, iOS, Flutter y la web, ¿sí? Entonces, para cualquiera, o sea, ellos están enfocados en que, pues, obviamente cuando yo construyo un sitio de estos, pues yo tengo que tener claro que lo van a ver a través de una web, o lo van a ver a través de una aplicación web, o lo van a ver a través de un móvil con un sistema operativo que puede ser de Android, y también me sirve iOS, ¿sí? Aquí ellos lo utilizan para todos. Es diferente diseñar para Android y para iOS. Obviamente la programación es diferente, pero digo también que hay algunos elementos que están ubicados en las interfaces de una manera diferente. Entonces, eso es lo que intentan hacer ellos. Habla acerca de unos principios de diseño, ¿sí? Es muy interesante. Habla acerca de los componentes que yo puedo utilizar, ¿cierto? Entonces, acá en el XD, por ejemplo, ellos tienen ¿dónde está el de Material Lighting? Entonces, por ejemplo, dice, mire, hay unos elementos como iniciales, como unas recomendaciones para los elementos que yo voy a utilizar, ¿cierto? Entonces dice tabla de contenidos, información general acerca de la personalización y el uso de ese archivo. Material Icons Sheet, que es un diseño de iconos ya que vienen establecidos. El Material Lighting, o sea, digamos, si mi interfaz es porque se han visto que ahora hay interfaces dark que son oscuras, o las sobre blanco que son light. Entonces, por ejemplo, tipografías, colores, elevaciones y estados, y los componentes. Entonces, por ejemplo, aquí pues hay una explicación de todo esto. Master Icons, iconos que yo podría utilizar. Entonces, estos iconos ya vienen pues, diseñados aquí para visualizar en pantalla, ¿sí?
vienen ya, digamos, geometrizados o vectorizados, optimizados para los tamaños de los píxeles de la pantalla, ¿sí? Entonces vienen unos iconos, perdón, generales, ¿sí? Que digamos la gente reconoce inmediatamente y yo los podría utilizar dentro de mi diseño, ¿sí? Entonces vienen iconos, por ejemplo, de acción, de alerta, de contenido, de navegación, sociales. Bueno, esos iconos son universales, ¿sí? Y yo los podría utilizar, pero eso también tiene que tener en cuenta ustedes que, por ejemplo, digamos, tener en cuenta que dentro del branding ustedes propusieron que hay un estilo para los iconos, porque, bueno, esta llave, este dibujo de llave, pues yo puedo tener, no sé, 1000 estilos ahí, de pronto dibujarlo de una forma diferente o con otro acabado, ¿sí? Entonces también eso depende de que esto juegue. Generalmente esos son como iconos que podrían quedar bien en cualquier interfaz, pero yo también podría pensar iconos son basados en la misma idea porque son universales, o sea, es fácilmente reconocer a la persona qué significa, pero con otro estilo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí muestran si el sitio es un sitio live, entonces cómo utilizar los listados, cómo ubicar las fotografías, cómo utilizar los iconos cuando están resaltados, cuando están lo que llaman cliqueados, ¿sí? O antes de que pase el mouse y les aplique un rollover, ¿sí? Los componentes, entonces los tamaños de las barras de los botones que podría utilizar. Eso viene con unos colores que yo podría cambiar aquí fácilmente, ¿sí? Entonces aquí muestra menús, barras de navegación, elementos de control, los formatos de las hojas, los tamaños de los campos de texto, ¿sí? Entonces eso es como una guía que tiene Google, ¿sí? Para todo este diseño de interfaz que yo podría utilizar y los puedo utilizar en cualquier diseño que yo haga. Entonces, esos patrones, pues, me los da este tipo de páginas que yo podría utilizar como para tenerlo en cuenta. Ya así finalmente, pues, entonces, el prototipado, dice, los prototipos son representaciones de media o alta fidelidad que incluyen o simulan la interacción con la interfaz. En esta representación, los usuarios ya sí podrán experimentar en alguna medida la experiencia de uso del producto. Hay una página que recomiendan que se llama Prototyping on Paper, que yo podría hacer un dibujito así sencillo, ¿cierto? Como lo dice acá, como este dibujo, y cargarlo en esta página y ver la navegación. O otras páginas como esta de Marvel App, que me permite hacer prototipos, o testeo mejor, de prototipos rápidos. Dice, las pruebas de concepto es el proceso de utilización de métodos cualitativos y cuantitativos para evaluar la aceptación del consumidor de una nueva idea de producto antes de introducirla en el mercado. Entonces, yo esto que estoy haciendo acá, estos sketching, estos wireframe, yo los puedo ir probando de una vez. Entonces, todo eso, yo tengo que ir todo analizándolo con el usuario de una vez. De eso se trata este Lean X, ¿sí? Que usted propuso una arquitectura de información, bueno, analícela con el equipo, analícela con el cliente, evalúela si quiere con la gente, si entiende cómo está categorizada, cómo está la estructura. Después el mapa del sitio, pues lo evalúo. La navegación, entonces esa navegación yo la puedo proponer así, de esta manera, para el equipo, para mostrarles si la entienden, para mostrársela al cliente. Con usuarios, pues yo con usuarios ya evaluaría de pronto esto que yo hice acá, bueno, entonces yo hago un sketch rápido y lo evalúo con usuarios, ¿sí? ¿Qué tipo de evaluaciones? Pues test de pronto de si encuentra la información, entonces una tarea de que, bueno, encuentre tal información o encuentre tal producto o con cuántos clics llega a tal pantalla, ¿sí? Haga el proceso de logueo y entonces es eso, como colocarle tareas al usuario al inicio sencillas, porque es que esos sketches me permiten a mí evaluar experiencia, navegación, usabilidad del sitio, ¿sí? Pero no me va a permitir por ahora evaluar nada visual, nada de, digamos, hay cosas que requieren que ya estén terminadas para poderlas evaluar. Entonces yo, pues como que primero me trazo unos objetivos iniciales de qué es lo que yo quiero, necesito que entienda la gente cuando hago todo esto,
Que yo quiero es que se entienda dónde está la información, que se puedan acceder a las tareas rápidamente, que de pronto le puedo mostrar a la persona cómo es la propuesta del sketch, ¿cierto? Y ver si ella le querría agregar algo más, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, le puedo explicar, bueno, la idea es que aquí hayan unos iconos que me permiten a mí acceder a las historias de la gente, de los lectores eso es una aplicación de lectura. Entonces aquí proponían que porque hubiera unas historias estilo Instagram, ¿sí? Para que la gente publicara que está leyendo o publicara pues cositas ahí como tipo de historias de los estados que están como en moda. Entonces que haya información de los lectores, que haya información de las lecturas populares. Entonces es eso, yo también podría comentar a la gente qué pienso hacer acá y la gente también podría dar su opinión. Bueno, yo creo que acá no es necesario esto, a mí no me interesaría pues saber esto. Sí, ese análisis también lo puedo hacer con la gente que podría ser muy cuantitativo, pero el cualitativo podría ser con cuántos clics llega a tal parte, si usted encontró la información que les solicito, en cuántos clics lo haría, entonces como analizar cuánto tiempo se demora, por ejemplo, la gente en entender dónde está la información. Entonces, todo ese tipo de análisis los va a hacer inicialmente con ese tipo de temas. Entonces, aquí, ¿qué podemos entregar? Pues una arquitectura del sitio, ¿sí? Como un mapa del sitio y un user flow antes de plantear los wireframes, ¿sí? Pero si ustedes escuchan, ya esto todo como que lo vuelven uno solo, o sea, digamos, aquí la idea es perder el menor tiempo posible, o sea, como que de pronto hacer tareas que después yo tengo que me implica mucho tiempo y que después si hago una corrección me tocaría volverme mucho. Entonces, por eso plantean eso inicialmente así, muy sencillo, mapa del sitio, un user flow sencillo, y después sí pasamos a unos wireframes ya propuestas gráficas, que pueden ser sketch, que siempre hay que hacerlo, y el wireframe que puede ser un wireframe de baja fidelidad o de alta fidelidad, depende cómo es. Eso lo puedo ir montando de una vez en un sitio de estos, lo puedo ir montando acá, lo puedo ir montando en SD, ¿sí? De una vez. Sí, lo puedo ir montando acá. Si ustedes ven acá, por ejemplo, en este XD, este es un ejemplo que tiene el programa, ¿sí? Que habla, por ejemplo, de que se tuvieron que diseñar varias interfaces. Entonces, una interfase que está puesta en una tablet que está como en un kiosco de entrada donde se le da información a la gente sencilla del sitio. Un website donde está, digamos, la estructura de lo que es el sitio, una tablet y cómo se ve en un móvil, y hicieron una aplicación. Te recuerden que aquí, este móvil, aquí, esta propuesta es la misma página, pero cómo se ve en una tablet y cómo se ve en un móvil, ¿sí? Cuando yo hago una aplicación web, esa aplicación web es diferente aquí al móvil, pues por lo que yo pueda hacer en la aplicación, o si yo la tengo que instalar. Recuerden que la diferencia ahí sería eso: si yo hago algo para web, no tengo que instalarlo, la aplicación tengo que instalarla. Entonces, de pronto hay algunas funcionalidades que cambian entre una aplicación móvil, la que va a tener internet, o una aplicación que yo voy a instalar. Entonces, acá hay un ejemplo de eso, de ese diseño diferente y la navegación que tiene cada estos elementos. Entonces, esta navegación acá es muy sencilla de hacer, o sea, simplemente seleccionar esta página, a dónde me llevaría esta página si yo le hago clic. Sí, yo tengo unas flechitas acá. Entonces, cada vez que yo hago un cuadrito acá, esto es lo que vamos a hacer como una clasecita extra cortica, no es muy complejo. Entonces, cada uno de esos elementos, cuando yo los selecciono, ¿sí? Si está independiente, él aparece una flechita, y esa flechita yo puedo decir, bueno, yo quiero que esto, cuando le haga clic acá, lo lleve acá. ¿Sí? Algo así, es muy sencillo. Pero, por ejemplo, este que se llama Marvel App, que yo les mostraba acá, este hace lo mismo. O sea, ese Marvel App, o estos de prototipo en papel, que se llama Pop, o Marvel App. Este Marvel App también funciona igual, ¿sí? Como que hace y yo puedo subir de pronto, yo hago
la imagen aquí en Illustrator, guardo el pantallazo y bueno, subo puros pantallazos y ahí organizo la navegación. Estaba mirando, porque yo la verdad nunca lo he utilizado, estaba mirando que es muy sencillo, no me permite, digamos, como mantener menús fijos, es casi como que de aquí voy a tal, de aquí voy a tal, de aquí voy a tal, nada más. En cambio, este Marvel App, sí, digamos, como que puedo mantener unos menús fijos abajo, por ejemplo, una barra de navegación fija, y, y le puedo colocar conexión a los botones. Pero yo la verdad nunca he utilizado eso porque yo siempre he trabajado directamente acá. O sea, yo siempre he trabajado como, pues directamente, incluso esto lo hacía yo antes en Illustrator. Yo hacía todos los pantallazos de acá y después, pues, esto los montaba, pues, el man que sabía de programación siempre me montaba todo eso. Yo simplemente le hacía los pantallazos, los botones, aquí todos, y él después como que los montaba los montaba, o sea, yo hacía todo acá. Pero, bueno, entonces, estos entregables que mencionan acá, entonces aquí dice, bueno, arquitectura, entonces ese entregable sería un mapa del sitio muy bien estructurado. Es que todo esto obedece a que tenemos una muy buena estructura o una muy buena investigación, entonces, un mapa del sitio. Entonces aquí voy a poner como que los entregables serían dentro de la arquitectura. Ay, voy a colocar acá, es que no hay espacio para pero voy a escribir ahí mismo. Entonces sería un mapa del sitio, un user flow y opcional, si lo tienen, o es un customer journey map. Sí, pero bueno, ese es opcional. Ahí. Puede servir para analizar si estamos analizando o que lo que queremos es destacar la experiencia. El wireframe, entonces el wireframe puede ser un sketch y uno en baja o en alta fidelidad, cualquiera, baja o alta. Alta es que ya tiene, pongamos algunos textos que necesito. Se bloqueó. Se bloqueó el sitio. ¿Qué pasó? Y aquí, cuando hablamos de prototipo, es, digamos, ya es el mockup final y los tests. Yo sé que varios van ya adelantados con esto por su mismo proyecto de diseño, porque esto creo que ya lo tienen varios hechos. No sé si llegamos como tarde al tema. Bueno, no sé, voy aquí a parar la grabación. Ya.